Hola, muy buenas tardes. El movimiento 15 de mayo no para. Esta madrugada fueron desalojados de su acampada en la Puerta del Sol las más o menos 200 personas que pasaban allí la noche para pedir una salida social a la crisis, un cambio en los modelos económico y político. Fue, dicen las autoridades, un desalojo pacífico con un detenido y un policía herido, eso sí, pero la protesta no ha parado. Soy el primer y único detenido del desalojo de la Plaza del Sol el 17 de mayo de 2011. Prefiero no decir mi nombre de manera pública para preservar mi identidad. El comunicado que han traído es el siguiente. Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid piden que abandonemos el sitio. Cuando el desalojo, que éramos como 150 personas más o menos, vino la policía, nos dijo que nos fuéramos. El talante de la policía es negociador y no quieren cargar. Hicimos una asamblea rápida, se barajaron diferentes opciones. Quedan 4 minutos y van a empezar a empujar. Vale, en principio esto no es legal, dar vueltas por la plaza sí, ¿vale? Porque somos transeúntes. Por la misma plaza. Vamos todos en un tren gigante. Que se hacen grupitos de no sé cuántas personas que podían deambular libremente, otros decían de moverse, pero al final decidimos quedarnos. Twitter está funcionando, que le está siguiendo muchísima gente ahora. Si ahora hay golpes, se va a saber automáticamente. Y nos sentamos todos en círculo, abrazados unos a otros, fueron quitando gente de los lados hasta que llegaban al centro y estaban en el medio por casualidad. Sin ofrecer ningún tipo de asistencia especial. Como fui el último, y yo creo que para justificar el hecho del desalojo hacía falta un cabeza de turco, me tocó a mí simplemente, que decían a ese, ¿sabes? Como si fuera aleatorio completamente, y me imputaron los cargos de desobediencia, que sí, de resistencia, que sí, como todos, pero el gordo es el de atentado contra la autoridad. Porque luego si lees la declaración de los policías, decían que le pegué patadas a uno, y le pegué patadas a otro, y el segundo cayó encima del primero y se hizo daño en la pierna. Hicieron un parte que evidentemente es falso, porque no hubo ningún tipo de violencia, o sea, ni por mi parte, ni tampoco por la suya especialmente, ni de ningún otro manifestante. Yo aparté muchísimas pruebas de vídeo, porque de aquella ya había muchos móviles y tal, y desde 3 puntos de vista diferentes, uno en un balcón y 2 a pie de calle, se veía mi atención junto al resto y en ninguna había violencia. Pues como siempre, lo que pasa que en ese caso estaba bastante justificado con las cámaras. Y tras 5 años sin saber lo que iba a pasar, al final la jueza sobreseyó el caso y se quedó en agua de borrajas, básicamente. Yo creo que gracias a que yo denuncié, su denuncia no salió adelante. Entonces bueno, me quedé con sabor agridulce, contento porque no me tocó pagar nada ni hacer nada, evidentemente, pero un poco jodido porque en verdad ellos mienten y siguen mintiendo y no tienen ninguna consecuencia, es que pueden mentir legalmente. Y lo que me preocupa también es el hecho de que tengan partes de lesiones ellos, o sea, ¿quién se lo firma? Porque evidentemente esa gente está toda en el ajo, ¿no? Dormíamos, despertamos. El podcast del 15M, 10 años después. 10 años después. Una producción de Carne Cruda. Capítulo 3. Derechos y libertades. Estas son nuestras armas. Esta mañana uno de los acampados en Sol nos contaba aquí en Radio Nacional cómo se produjo ese desalojo. Primero hicimos un poco de resistencia pasiva, luego empezaron a cargar, luego paseamos por la plaza. En esos 5 años, bueno, yo me fui de España a trabajar fuera, también entre otras cosas porque la calle estaba muy caliente y tampoco no quería que me tuvieran más, porque ya con el caso este abierto, si por lo que sea te pillan otra vez, pues era bastante más complicado el asunto. Entonces me fui fuera 4 años a trabajar y ya cuando me dijeron que estaba bien, pues fue justo cuando también me quería venir, pero vamos, que está bastante relacionado. Y en esos 4 años, nada, o sea, un silencio administrativo durante el cual no pasó nada. Claro, porque yo denuncié por 2 cosas. O sea, primero porque ellos mintieron y también porque no me dejaron asignar un abogado, vamos, el que yo quería. Y cuando me tuvieron, dijeronme el abogado y me dijeron allí en la comisaría que no podían llamarle si no tenía su número. Y me asignaron un oficio que... Menos mal que ella me dijo que no declarara, porque es lo que hay que hacer, pero yo tampoco... Es que en principio tú no sabes nada, esto hasta que no te pasa no lo sabes. Otra de las cosas que denuncié fue eso, el hecho de que no me dejaron designar al abogado que yo quería. Pero claro, tampoco podía probarlo, pero vaya, que es que eso, si es que lo que jode es que es una práctica muy común y que se aprovechan de ello. Pues estamos hablando de la noche del 16 de mayo al 17 de mayo, que es cuando nacen las comisiones de la Acampada Sol, nació la comisión legal formalmente y lo que hicimos ahí, pusimos un abogado de guardia, que en concreto era yo. Esa noche viene la policía y empiezan a desalojar a todo el mundo, está grabado, la gente empieza a gritar no a la violencia y esta persona tuvo tan mala suerte de que fue el último en ser desalojado y por lo tanto decidieron detenerla. Él pidió ser
defendido o asistido por la persona que estaba de guardia, y la policía impidió ese derecho diciéndole que si no tenía el número de teléfono del abogado, que cómo iban a poder avisar al abogado. Él denunció esta práctica, y el hecho de denunciar esta práctica de que le impidieran designar al abogado que él quería, pues supuso que su caso, que se podría haber solucionado en cuestión de meses, se alargara durante 5 años. Finalmente se archivó el caso en los dos sentidos, tanto en contra de los policías como en contra suya, por lo que tuvo que estar 5 años con la preocupación y la amenaza de tener un procedimiento penal abierto. Bueno, yo soy Eric Sanz de Bremont, soy abogado, tengo 37 años y nos encontramos enfrente del Congreso de los Diputados. ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Madre mía, mira policía lo que hace! ¡Mira policía lo que hace! ¡Mira policía lo que hace! La Comisión Legal Sol surge de manera natural el mismo 15 de mayo, cuando se acercaron una pareja de policías a decirles a las poquitas personas que se encontraban ya ese 15 de mayo que tenían que irse. Y entonces una compañera negoció y convenció a esos dos agentes para que dejaran que las personas siguieran. Siguió esa misma noche preguntando qué podía pasar, y un compañero se fue a imprimir un papel con lo que le podía pasar a la gente por estar ahí, y ya se creó formalmente el 16 de mayo. En procedimientos penales podremos haber llegado a la centena de defendidas, y lo que sí hemos contabilizado es que hemos defendido a más de 500 personas por multas administrativas basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Me llamo Javier Roca Sierra y soy policía aquí, en España. Os hablo como persona, no como profesional, y me dirijo a vosotros como la persona que sois, más allá de vuestra placa o del uniforme. Nuestro mundo lo han hecho dinero, nos gobierna el egoísmo y la codicia, nos manipulan, nos han convertido en seres ambiciosos y competitivos. Hemos cambiado nuestros valores por nuestras necesidades y por nuestros intereses. Me llamo Javier Roca Sierra. En el 15M era policía municipal en Madrid. No se trata de ti. He sido policía hasta hace un par de años o más o menos, que por una baja se me jubiló. Empecemos por nosotros mismos. Y nada más. Pensando alto, sintiendo hondo y hablando claro. Compañeros, no estoy loco. Y sé que va a merecer la pena, con todo mi respeto. La situación en la que yo me encontraba es como la de cualquier otro policía que vivía una concentración en la Puerta del Sol, que era algo insólito, donde la gente pedía y reclamaba derechos, pero no para ellos, sino para el resto. Me llamó la atención y lo seguí por Facebook y iba a las manifestaciones, hasta que un día pude comprobar cómo había intención por parte de quien fuera, servicios de información de la policía o de quien fuera, reventar y echar porquería al 15M. Simplemente mi intención fue compartir ese momento y darle el apoyo desde mi nombre. Me presenté como policía porque había mucha gente dentro de la policía que compartía pues ese despertar que era lo que se vivía en el 15M. A nivel laboral y de compañeros, bien, no he tenido problema porque mucha gente estaba de acuerdo, pero a nivel de jefes y de conciencia personal, pues ahí fue peor, porque me creí me creo lo que viví allí, y tuve problemas. Pues eso llevó a enfrentamientos con los jefes y con los mandos, incluso con parte de los políticos, ¿no? Y bueno, pues me sumí en una depresión bastante gorda durante mucho tiempo, hasta el año pasado, que gracias a Dios pues voy saliendo. Cuando ya el 15M ha avanzado bastante, una de las leyes que se hacen, lo que le dicen ley Mordaza, yo no entiendo mucho porque no me la he leído, pero sí sé que a mucha gente se le maltrató, se le pegó sin ninguna razón,
Lo que se hizo fue modificar y pasar de ser un delito esa desobediencia a ser una falta administrativa, con lo cual la presunción de verdad del policía prevalece y ya no es un juez el que va a decir si miente o no miente, o el policía o el denunciado, sino que te van a cascar una multa de 600 euros y eso mina, y sobre todo a gente muy al límite económicamente. Lo de Plaza Cataluña fue algo excepcional. Hay unas imágenes, el que entiende un poco, porque ha sido policía durante más de 30 y pico años, jamás se había tratado así a la gente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es en este momento garantizando que pueda haber una movilidad por parte de los operarios que están procediendo a la limpieza de la Plaza Cataluña. Yo creo que hubo mucha violencia por miedo, no sé, o sea, que igual que se nos enciende la llama como de un cambio, se puede encender la llama un poco del miedo a que haya una revolución, por así decirlo, o sea, que haya una verdadera respuesta de la población. Hombre, tampoco me sorprendió porque yo cuando me senté, en mi mente no pasaba por la cabeza que me fueran a pegar, porque yo no había absolutamente nada. Estaba ahí, además, no sé, pues vestida de concierto prácticamente. Me llamo Maite Blasco, Martí Porregón, soy una chica de 43 años, llevo siendo activista más de 20 años. Empecé militando en el Partido Político de Izquierda Unida y luego dejé los partidos políticos y solo calle. Pues yo en Barcelona fui un jueves. La noche del jueves estuve en conciertos y el viernes por la mañana pues salimos a dar un paseo y salí con una pareja de amigos míos que eran partícipes también en el 15M. Fuimos a dar un paseo a ver la Plaza de Cataluña y teníamos ganas de ver la acampada de allí. Y en ese momento vimos cómo había acercado la policía a la plaza. Solicito autorització per fer servir els llançadors. Si no, no faré res. Dragó zero, autoritzat. Utilitzi els llançadors, també. Estaban los mozos y estaban rodeando las tiendas de campaña. Los mozos daban miedo. O generan pànic o no els traurem d'aquí. Comencin a fer servir. Había mucha tensión, me daba un poco de miedo. Fuimos dando la vuelta al plaza y nos quedamos en la parte de atrás que estaba la Guàrdia Urbana, que daba menos miedo. Guàrdia Urbana ha abandonat el cordó de l'interior de la plaça Costat Llobregat. La plaza, en cuestión de media hora, se había llenado. Fue una concentración en la plaza bastante espontánea, de gente que defendía las tiendas de campaña. Y en ese momento, los mozos, que están todos juntos con los furgonetas al otro lado, se dan la vuelta y cargan. ¡Carrera, dragón! ¡Que no seguin, dragón! ¡Que no seguin! Yo di un grito a todos sentados y me senté en el suelo. Y cuando me senté me di cuenta que era prácticamente la única que estaba sentada. Todo el mundo había salido corriendo. Yo me agaché y me cubrí y entre tres mozos me pegaron la paliza. ¡Vale ya! Niño. ¿Está pegado ahí? Me rompieron un brazo, me agarraron todo el cuerpo, se me pegaron porrazos. Y el codo me lo rompieron que estaba encima de la cabeza. Yo me levanto del suelo, me agarro el brazo porque no puedo levantarlo, no puedo moverlo, y me fui a buscar a mi amiga. Vimos a sanitarios que había al otro lado del guardia policial. No me atrevía a cruzar por la policía para llegar al SAMUR. Y entonces empezamos como a gritar de ayuda, ayuda, y se acercaron unos sanitarios a buscarnos, me agarraron, me cogieron y me llevaron a la ambulancia. Y de la ambulancia fui al CNIC de Barcelona con mi amiga. Casualmente, el amigo que está conmigo es delegado de SOS del 15M, es abogado. Yo le cedo, por así decirlo, todo. Y él se pasó por la Plaza de Cataluña a hablar con los abogados de Legal Barcelona. Y entonces acordaron que iban a hacer una querella común de todos los damnificados y tal. Y entonces me ingresaron 2 días en el CNIC de Barcelona. La lista de espera para operación era de más de una semana. Me mandaron a Madrid. Me mandaron a Madrid, no había ambulancias. Me mandaron a Madrid en nave. ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Unido! ¡Jamás será vencido!
Con aquel ictus que me dio, lo que se descubrió es que yo tenía un cavernoma en la cabeza que sangraba. El cavernoma es una especie de lío de venas que lo puede tener cualquiera en cualquier parte del cuerpo y que normalmente no se manifiesta en toda tu vida. Y si se manifiesta en un brazo, lo máximo que te sale es un moratón. Pero en la cabeza y cerca del cerebelo, pues sangre y provoca daño cerebral. Y eso sí es posible que el cavernoma estalle por algún pico de estrés o golpes o lo que sea. Como a mí me había dado un ictus, después de todo aquello, digamos que dejé bastante de lado toda la preocupación por el juicio y por todo lo que pasaba con Barcelona. Y lo dejé en manos de mi amigo Juan todo. De hecho, se nos pasó, digamos, reclamar toda la parte económica, porque al haber pasado por querella criminal, digamos que no presentamos la demanda civil. O sea, tuve que elegir y yo preferí, digamos, presentar la criminal. E íbamos contra el consejero de la Generalitat. Pero la verdad es que aquello no funcionó, entonces luego fuimos a por los cargos. Y años después llegó la noticia de que había sido desestimada la querella porque ponía la frase que la violencia policial había sido proporcional a la ejercida por los manifestantes. Las personas querellantes por los hechos del 27M nos hemos reunido para denunciar la agresión que hemos sufrido por parte del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana. Dijeron que querían evitar daños a las personas y retirar los objetos peligrosos ante la celebración del Barça, y acabaron lesionando a unas 200 personas, además de destrozar y confiscar todos los objetos. El consejero de Interior, Felip Puig, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la clase política que no se ha manifestado en contra, avalan la impunidad de estas ilegalidades policiales y la vulneración de derechos. Sí, la impunidad reconcome un poco, vamos. Da mucha rabia que nos hagan inculpable de esto y sobre todo que la gente te sigue mirando como si fuera culpa tuya. Me ha pasado en ocasiones, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía la escayola, pues era más fácil que lo contaras a cualquiera, ¿no? Ahora pues tampoco lo cuentas, ¿no? Que lo contas, ¿cómo es eso? Pues me pega un policía. Y la pregunta típica, ¿qué estarías haciendo? ¿O cómo se te ocurre una concentración? Soy Andrés García Berrio, abogado y codirector de Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. Las protestas que tuvieron lugar en torno al movimiento del 15M tuvieron dos tipos de reacciones por parte del poder. Por un lado, se pudo ver, y todo el mundo lo pudo ver en sus televisiones, a través de cargas policiales que se produjeron, por ejemplo, en el desalojo de Plaza Cataluña, que lo vivimos de una manera muy directa y que entendemos que cambió un poco el paradigma de cómo se hacía frente a ese tipo de situaciones que anteriormente, a no hacerse ese tipo de represión policial ante movimientos mayoritarios, quedaban muy silenciadas. Sin embargo, al ser una situación que había generado tanta empatía social, se vio en directo en la televisión y cambió la percepción que la gente tenía de la posibilidad de que se pudiera cometer esos abusos policiales como se vio en ese sentido. Quieren hacernos creer que manifestarse es un delito. Quieren convencernos de que no tenemos derecho a salir aquí, a la calle, y protestar para exigir una vivienda digna, una sanidad en condiciones o un salario justo. Quieren silenciarnos. Quieren que temamos reunirnos y defender lo que es nuestro. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí nos tenéis, en la calle, defendiendo nuestro derecho a expresarnos. Seguiremos protestando en la calle porque el derecho a la protesta se defiende protestando. Nadie podrá detenernos. No a la ley Mordaza. El poder entendió que era necesario restringir el acceso a la protesta en el espacio público y ante las nuevas formas de protesta que se estaban dando. Empezaron a aplicar lo que se ha denominado por los compañeros de Legal Sol, muy bien planteado, como burorepresión. Sanciones administrativas ante convocatorias espontáneas de manifestación. ¿Qué pasaba? Que la normativa no les permitía sancionar de manera administrativa todas y cada una de las fórmulas y de tipos de movilización que se generaban. Y ahí fue
cuando decidieron hacer la reforma de la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza lo que viene de alguna manera a hacer una dedicatoria al 15M, porque cada uno de los artículos sancionadores parece que está dirigido a cada una de las fórmulas de protesta que se hicieron, digamos, masivas en torno al 15M, como podían ser los scratches, como por el movimiento de la vivienda, o despliegue de pancartas que siempre se han hecho, pero se empezaron a hacer de manera más masiva, incluso también para hacer frente a esta reacción a los abusos policiales, pretendiendo generar la sensación en la gente de que no se podía grabar a los agentes policiales y que te podían sancionar y multar por ello, ¿no? Porque la democracia es protestar contra lo que no se comparte, sin miedo a que te detengan. Es alzar la voz contra lo que consideras injusto, sin temor a que te multen. Democracia es salir a la calle y decir tu opinión sin represalias de ningún tipo. Entonces, esta fue una de las reacciones que se dio. Efectivamente, se podía seguir grabando a los policías, se podía seguir manifestando, se han ganado muchos recursos porque no tenían razón de ser estas sanciones, pero lo que sí que pasaba era que la gente empezaba a tener miedo de manifestarse. Le empezaba a costar ir a parar un desahucio, le empezaba a costar ir a hacer un escrache porque pensaba que o bien le podían pegar o bien le podían sancionar. Y ya un poco el remate fue el cambio, digamos, a nivel penal de los delitos que tienen que ver con el derecho de reunión o manifestación, entendiendo, por ejemplo, que un desorden público, como puede ser mover un contenedor en medio de una calle, pasaba a poder tener una pena de prisión de hasta 6 años, generando la sensación de que si vas a una manifestación y alguien, no tú, mueve un contenedor, podrías llegar a ser sancionado con una pena hasta 6 años, que no es que sea así, pero genera ese imaginario público. La soberanía reside en el pueblo por derecho, y no hay ley que pueda silenciarnos ni encerrarnos en nuestras casas. Siempre encontraremos el modo de salir a la calle y expresarnos, siempre. Hoy son las protestas y reuniones espontáneas en la calle. ¿Y mañana ¿qué será? Las organizaciones de derechos humanos venimos alertando de la degradación en el marco normativo en materia de derechos y libertades que se viene produciendo desde el año 2015. Además, hay una cuestión que parece incomprensible, porque habiendo mayoría social a priori en el Congreso de los Diputados y en el Senado como para haber derogado la ley Mordaza, a día de hoy no se ha hecho, y entendemos que no se ha hecho porque en el fondo a quien gestiona la administración pública y sobre todo el Ministerio de Interior le acaba interesando que esta ley siga vigente, con lo cual creemos que el mejor homenaje, la mejor manera de poder restablecer y restituir los derechos y libertades y reconocer al 15M sería derogar una ley que nunca tenía que haber existido. Aquel día, el 11 de junio de 2011, hace 10 años dentro de poco, pues el 15M hizo una convocatoria así abierta, masiva, como todo lo que se estaba haciendo en aquellos días, para parar la ley Omnibus de CiU, ganó CiU las elecciones y lo primero que vino es el primer gran paquete de recortes antes de incluso del Estado español. Entonces el 15M pues aprovechó y utilizó esta convocatoria, esta iniciativa diciendo aturem el Parlamento, ¿no? Paremos el Parlamento. Después de que el presidente catalán tuviera que acceder al Parlamento en helicóptero y después de que la Audiencia Nacional absolviera a los 19 acusados, el Tribunal Supremo anula la sentencia y condena a 8 de ellos a 3 años de cárcel. La sentencia asegura literalmente que atacaron uno de los valores supremos del orden democrático, el derecho de participación política a través de los representantes en los órganos legislativos. A mí en concreto se me acusa de gritarle en el oído a Ernest Maragall, únicamente el hecho probado, si tú coges la sentencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, que nos absuelve, me absuelve, pero después el Tribunal Supremo, con una misma sentencia, sin repetir el juicio, nos condena por los mismos hechos solo a 8 de los 19 que éramos, que eso también es bastante extraño, ¿no? ¿Dónde está el azar o dónde están las razones de ello? Soy Ciro Morales Rodríguez y fui condenado por la acción de Aturen en Parlament hace ahora 10 años, condenado a 3 años de prisión y estamos a espera de indulto junto a 8 personas. Vivo en el monte y soy panadero.
2 semanas antes había sido el desalojo de Plaza Cataluña, que nos calentaron bien las espaldas. Y lo del tema del helicóptero, pues claro, todos los políticos, no obligados, pero sí estuvieron como invitados a entrar en pie. Todos entraron, porque aquel día no pasó absolutamente nada. O sea, la violencia únicamente es una violencia de sensación, en el sentido de encontrarte a miles de personas señalándote y gritándote, pero no hubo violencia física. Pero sin embargo también se habla de que estaba todo orquestado porque Artur Mas, media hora más tarde de todo este barullo, llegó con algún consejero o consellera en helicóptero. Consejeros y diputados se han visto obligados a entrar así en el Parlamento. Algunos han podido acceder, pero escoltados en los coches oficiales, y otros han entrado a bordo de las furgonetas de los Mossos d'Esquadra. Esto es gente que básicamente se dedica a la violencia, a tirar botellas, a escupir, a tirar pintura. Lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es secuestrar la libertad de los diputados. Ya ha llegado a límites que son insoportables. Estoy comprometido como presidente del país a que no se puedan traspasar estas líneas rojas y a combatirlas con todas nuestras energías. Yo sí me enteré que un par de compañeros míos habían sido detenidos en la puerta de su trabajo, entonces nos fueron deteniendo. Yo te puedo contar de la gente que conocía bien poco, de 19, pues a lo mejor si éramos 6 o 7 que nos conocíamos. En mi casa, que éramos 9 viviendo, detuvieron a 3. Detuvieron a mi amiga, a mi compañera, antes que yo, y la llamada de teléfono que hace ella desde la comisaría de los Mossos d'Esquadra es a Ciro Morales. Entonces ellos se frotan las manos, pues diciendo, pues mira, uno de los que va a ser detenido va a venir directamente a la comisaría, ¿no? Eso también fue una buena estrategia por parte de los Mossos d'Esquadra, porque cogieron como, entre comillas, los representantes o a gente conocida de diferentes familias políticas, como para que después toda la trayectoria asamblearia de organización para ir a la Audiencia Nacional o bla, 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 fuera un caos que hasta cierto punto, aunque lo hiciéramos muy bien, fue un pequeño caos, ¿no? Cuando tú juntas a 19 personas diferentes, de ideologías diferentes también, pues ya te puedes imaginar también lo tortuoso que puede ser ese camino, con el miedo, con la angustia de estar sentado en la Audiencia Nacional. Ernest Maragall, diputado del PSC, intenta llegar al Parlamento, pero varios manifestantes le rodean para impedírselo. Entre ellos, Ciro Morales, condenado a 3 años de prisión precisamente por eso, por rodearle y por corear consignas contra él y las políticas de recorte. Alrededor del diputado Alfons López Tena se encontraban Ángela y Francisco José, otros 2 de los condenados en su caso por alzar los brazos y cantar consignas de protesta. A Montserrat Tura le atacaron así. Esta X de spray negro en su espalda se la hizo José María Vázquez. Ese fue su delito, por el que pasará también 3 años en prisión. Misma pena para Jordi, en su caso, por desplegar una pancarta y pedir que cerrasen el paso a un diputado. Olga, Carlos y Rubén estuvieron presentes en este otro momento. Santi Vila, de CiU, llegaba al Parlamento, pero este grupo se lo impedía. Por gritar "no nos representan" y por recriminar los recortes, también han recibido la misma condena. Y a partir de ahí empieza el calvario, entre comillas, vamos, que nos dura hasta hoy, puesto que hemos pedido un indulto que todavía no está resuelto. Nos acusan por delito contra altas instituciones del Estado, y no sé si hay al principio como eso, ¿no? Las disquisiciones entre ellos de si esto se nos tiene que acusar aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en Madrid. Finalmente es en Madrid, y los primeros que nos acusan es la Fiscalía, la Generalitat y el voto particular de Manos Limpias. Entonces, como podemos ver, yo qué sé, pues este caso es muy peculiar y es interesante para ver las derivas políticas de todo el mundo, las carambolas, las paradojas de cómo una Generalitat se está considerando ahí una alta institución del Estado español, cuando 5 días más tarde, por decir 5 días, se envuelven en la bandera y no tienen nada que ver con el Estado español, y ¿no? España nos roba y toda esta movida, y después que su compañero de viaje fuera Manos Limpias, ¿no? Evidentemente tenían que hacer una condena ejemplarizante como para cargarse el 15M o intentar podarlo por algún lado. Estoy comprometido como presidente del país a que no se puedan traspasar estas líneas rojas y a combatirlas con todas nuestras energías. Todas nuestras energías. Esta concentración se convocó como una protesta pacífica por la situación de la economía y por los pecados, según los manifestantes, de los políticos. Por eso se llamaba Rodea el Congreso. Pues el Congreso de los Diputados me lleva o me recuerda a la movilización de Rodea el Congreso de hace ya 9 años, que planteaba una manifestación pacífica rodeando al Congreso de los Diputados.
Fue una manifestación, la del rodeo al Congreso, que se criminalizó tremendamente. Por un lado se inició una investigación policial y judicial en la Audiencia Nacional en contra de los convocantes, se hicieron seguimientos, se pidieron identificaciones a Facebook, se pidieron identificaciones a Google y se les trató de imputar por el mero hecho de convocar esta movilización que, recordemos, en sus propios términos era pacífica en la convocatoria. Finalmente, la Audiencia Nacional sobreseyó ese procedimiento en el que se imputaba a los convocantes por un delito contra las altas instituciones del Estado. Recordemos que está previsto 1.500 policías y barricadas de vallas para proteger el Congreso de los Diputados. Hay unas 52 unidades especiales de policía en España. Pues bien, hoy 30 de esas están concentradas aquí en Una vez que se realizó la manifestación, hubo una serie de cargas que coincidieron además con la emisión en directo. Hubo un saldo de 35 personas detenidas. En un primer momento la policía intentó imputar a estas personas, aparte de por atentado contra autoridad o daños o lesiones, pues con un delito precisamente contra las altas instituciones del Estado, porque la policía pretendía acusarles de tratar de entrar con violencia al Congreso de los Diputados. Obviamente, por la Plaza de Neptuno, donde estáis viendo estas imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo, con esas cargas policiales, por ahí no van a salir esta noche los diputados. Sus alternativas podrían ser... No hay que olvidar que el derecho de manifestación pacífica es un derecho que no se pierde porque una minoría cometa actos violentos. Por lo tanto, si bien pudo haber alguna persona a título individual que realizara algún acto violento, el resto de personas que se encontraban manifestándose ese día de manera pacífica seguían ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente. Y lo que pasó ese día fue que se decidió disolver prácticamente a todo el mundo, a toda la masa, vulnerando desde mi punto de vista el derecho de reunión pacífica de las personas que se congregaron ese 25 de septiembre. A la primera sospecha de que los manifestantes podrían alcanzar el Congreso, la policía ha actuado a empujones y porrazos. Ellos aguantaban con las manos en alto y siguiendo con sus consignas, pero la policía se abre paso a palos. Y los manifestantes, hasta ensangrentados, intentan poner calma. Retienen a los primeros detenidos. 9 personas han tenido que ser atendidas por el SAMUR, 4 de ellas trasladadas al hospital. Los manifestantes intentan explicar que vienen en son de paz. Dice el artículo número 1 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Parece que no lo recuerdan porque la gente cada vez lo pasa peor y no encuentra en el gobierno ninguna solución. Por un lado, digamos que está el procedimiento contra los manifestantes, que a día de hoy, 2021, acabamos de recibir el escrito de acusación en el que se les solicita una media de 7 años a cada uno de los manifestantes, 9 años después. Y por otro lado, 28 de los 35 detenidos denunciaron malos tratos y tortura en el traslado a comisaría como en comisaría. Denunciaron que se les llevó en el furgón policial sin los cinturones abrochados, dando bandazos, chocando unos con otros. Se denunció que les obligaron a estar de pie contra la pared sin llegar a tocar la pared durante más de 5 horas, llegando varios de ellos a desmayarse. Se denunciaron pues alguna bofetada, algún golpe. A día de hoy, 9 años después, no se ha practicado ni una sola diligencia para investigar los hechos denunciados por los manifestantes. Y el Ministerio Fiscal, que ahora pide 7 años contra los manifestantes, las únicas veces que se ha pronunciado sobre esta denuncia ha sido para pedir su sobreseimiento y archivo.
Aquel famoso que soy compañero coño de las manifestaciones del Rodea al Congreso el 25 de septiembre del 2012 hizo que saltara a la opinión pública el tema de los policías infiltrados, que presuntamente tensan las manifestaciones y los espacios de desobediencia civil no violenta. Mi nombre es Erlinda Vigara y formo parte de Defender a quien defiende, una organización que denuncia las vulneraciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en contexto de protesta. El que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía en aquellos momentos, José Manuel Sánchez Fornet, afirmó además que tenían infiltrados en este tipo de espacios. Pero en realidad a la policía no le hacen falta este tipo de tácticas de tapadillo para generar situaciones de tensión en una protesta. Desgraciadamente, nos encontramos con prácticas peligrosísimas que tensionan y suponen un riesgo para la integridad física y psicológica de las manifestantes, como los encapsulamientos, las limitaciones de movimiento, los carruseles, las agresiones físicas, los insultos o el uso de material antidisturbio potencialmente lesivo, como las balas de goma, en contexto de protesta. Además, nos encontramos con que en numerosos casos la policía no aporta su identificación, lo que hace que la depuración de responsabilidades ante una vulneración sea una tarea casi imposible. La plaza sonaba metálica ayer por la noche. Cuando los últimos rayos regaban con brillos de metal el final de la tarde, la Puerta del Sol de Madrid se llenó de otros metales, sartenes, ollas, cucharas, llaves, latón y hasta crótalos que se golpeaban con fuerza para subir el volumen de la protesta ciudadana contra la crisis más alto que la prima de riesgo. El ambiente era indignado pero festivo y nada hacía presagiar la tensión que se viviría solo unos minutos más tarde. La charanga de cacerolas decidió tomar camino del Banco de España, donde duerme otro metal, mucho más vil, que nos está quitando el sueño. Lamento no poder ser muy optimista, pero lo que indiscutiblemente queda del 15M son aquellos mecanismos que se aprobaron por parte del poder político para impedir que existiera de nuevo una protesta que desbordase al sistema, que son las leyes Mordaza. Son leyes muy transparentes en su intención de impedir las formas de protesta que saltaron en las acampadas y que saltaron a las calles a partir del 15 de mayo de 2011 en las semanas y en los meses siguientes. Una barrera policial cortaba el paso. Dimos la vuelta. En cuestión de segundos, otra barrera policial había cerrado el otro extremo de la calle, dejándonos emparedados entre dos filas intimidantes de furgones y antidisturbios. Soy Yolanda Quintana, soy periodista, soy secretaria general y cofundadora de la PDLI, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, junto con otras personas y organizaciones preocupadas por el deterioro de este derecho fundamental en nuestro país. Mal rollo, poco espacio, mucha gente y mucha policía pertrechada como un equipo de fútbol americano y la misma cara de pocos amigos que si hubieran perdido el partido. Pero los que teníamos más papeletas para perderlo éramos los que estábamos en medio. O nos caía un porrazo o nos caía una multa. La PDLI surge a finales de 2014 por la preocupación de un grupo de personas y de organizaciones del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales por el deterioro de este derecho fundamental en nuestro país. Y un deterioro que se explicaba por reformas legales que o bien se habían aprobado recientemente, que también estuvieron en el origen del 15M, como fue la ley de propiedad intelectual, la ley antidescargas o la ley anti-internet, o en reformas que estaban en aquel momento al final de su tramitación parlamentaria, como era la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o la doble reforma del Código Penal. Y eran normas destinadas a impedir las nuevas formas de protesta y las nuevas formas de distribuir información que se apoyaban en Internet. En nuestro rescate llegaron unas voces fuertes desde el otro lado del cordón policial. La red había dado la alarma, estamos atrapados. Cientos de personas acudieron. Hay mucha gente del otro lado. Hay gente del otro lado también. ¿Eh? Nuestra.
En otro ámbito, pues también a estas alturas puede decir que el 15M lo que ha servido es para ver los límites de cuando una protesta deja de ser desbordante y se canaliza por cauces donde ya no cabe lo distribuido y donde ya no cabe aquello que hizo posible que se pusiera en jaque al sistema, y que bueno, pues ahora estamos muy lejos de aquello. Y para liberar secuestros hacen falta mediadores. Entonces apareció Tatiana. Es búlgara y habla con un acento suave que te pacifica. Sonríe todo el tiempo. Está más que acostumbrada a situaciones como esta, y más tensas incluso. El suyo fue el primer gran desahucio que se consiguió parar. Salió en los periódicos. Era muy mediático, ¿sabes? Era muy mediático, así que querían la casa o la casa. Claro. Vale, ahí era como el símbolo de 15M de estos desahucios. Que a nivel global me parece como, no sé, un comienzo de concienciación general. Y de hecho me parece como muy potente a la hora de los activismos actuales, porque es, no sé, una especie de carrera universitaria sobre el activismo. O sea, el activismo pegó un avance brutal en aquel año. Han empezado guerra psicológica, ¿vale? Eso me dijo. Pero es verdad que te atemoriza, porque te das la vuelta y ves ese panorama y... Ella es psicóloga, así que sabe lo que hay que hacer ante la guerra psicológica. ¿Quién es abogado? Yo no. Apúntate. Me dio el nombre de un abogado por lo que pudiera pasar. Y diciendo esto se fue hacia el mando policial. Me contó que lo conoce de otras persecuciones de policías a manifestantes. Estuvieron hablando un buen rato. Yo la miraba a ella tan sonriente y luego miraba al grupo tan inquieto que rompía el silencio con gritos de ánimo y de indignación. Para mí es una época que no puedo olvidar. Sigo teniendo contacto con la gente de mi asamblea del barrio de Arganzuela. Digamos que la continuidad lo he perdido gracias a 15M Arganzuela. Creamos un grupo de consumo. En aquella época fundamos el grupo, que aún sigue existiendo, en el que estoy bastante activa. Por redes conozco a Fridas, que es feminista, rebelde y diversa. Y aparte, una compañera mía de la clínica de rehabilitación a la que voy estaba en Fridas. Y habló con ella y me dijo, ay, pues vente, métete. Entonces me atreví. Fue mi primera salida sola de casa. Con el portal ya adaptado, salí con una scooter motorizada, porque yo hasta entonces estuve más de 3 años con una silla manual. Es decir, me tenían que llevar a todos lados. Y en ese momento me atrevo a salir sola a la calle, y aquello me empoderó mucho. Y Fridas está muy metida en el 8M. Nos encargamos de velar por la accesibilidad del movimiento y por la inclusión. Tatiana volvió. Se hizo el silencio para escuchar. Si se disuelve esto, nos dejan salir sin identificar, ¿vale? Pero sí, como te diría que no queda nada más allá de todo lo espectacular, ¿no? O sea, en el sentido de esa preocupación por la política que establece La Sexta, por decir algo, ¿no? O sea, como esto es a partir del 15N que nacen esta preocupación social por la política, de la política. O sea, hay tanto exceso de política que al final silencio de política. Queda Podemos, queda el multipartidismo y queda esa reestructuración del sistema. Puede que el 15M también tenga que ver con que el rey emérito cayera, evidentemente con el nacimiento de Ciudadanos, con Vox ahora, el independentismo, la parte moderada del independentismo o del nacionalismo se hace independentista. Todo esto al final son los últimos coletazos del 15M, pero del 15M propiamente dicho, o sea, esa ilusión y esas ganas de cambiar desde abajo ciertos pilares del sistema queda bien poco. Claro, es que nos estamos comiendo una segunda crisis que nos pilla en horas muy bajas políticamente a nivel de calle y a nivel de arremangarse popularmente, ¿no? Más allá de los partidos que supuestamente nos representan, que paradójicamente este movimiento nació diciendo que nadie nos representaba. La tensión se libera, los rostros se relajan, algunos ya sonríen. Se levantan como impulsados por una nueva fuerza, la de haber resistido, la de mantenerse firmes en las convicciones a pesar del miedo. Nos dejan salir hacia Sol, y hacia Sol salimos. La policía se retira. Es que una cosa muy bonita que hizo el 15M fue que sin conocer a gente de nada, había muchísimo apoyo, sentías apoyo. Yo lo sentía en Barcelona, que no conocía a nadie, y en el hospital todo el mundo, era la de Madrid. O sea, todo el mundo me decía la ola, me aplaudía. Fue súper bonito, la verdad.
Aplausos de uno y otro lado del cordón y estalla un grito. Sí se puede. Hoy, es decir, ayer, se ha podido. Como experiencia personal fue algo muy bonito, yo creo que para todo el mundo que estaba allí en primera persona. O sea, que de verdad que la gente se pensaba que tenía poder y eso es bonito, independientemente de que luego se pudiera ejercer o no, que fuera más o menos real. Eso es muy bonito, eso es algo generacional. ¿De qué manera les convences? ¿De qué les hablas? Nada, les hemos prometido que... vamos, prometer, ¿no? Que vamos a estar en Sol con nuestras asambleas y mañana es otro día. Sí, yo creo que me quedo con eso, con la sensación de que realmente pensabas que podías cambiar las cosas y que en parte yo creo que se hizo, porque bueno, yo creo que algo ha cambiado por lo menos. Pasa que luego se empezó todo a enturbiar mucho, pero bueno, en principio era bonito. Para mañana no hemos hablado, ¿eh? Me hemos prometido que vamos a ser buenos. Mañana será otro día. Mañana sale el sol, ¿no? Mañana sale el sol. En Legal Sol decimos que solo la lucha hace justicia y creo que los derechos hay que conquistarlos. Si queremos defender el derecho de protesta hay que protestar, si queremos defender el derecho de libertad de expresión hay que expresarse libremente, no sé otra manera de hacerlo. ¿Y hasta cuándo, Tatiana? Hasta que conseguimos lo que queremos, ¿vale? Hasta que cambiemos el mundo. Y me lo dice con unos ojos tan convencidos y chispeantes que no puedo evitar apagar el micrófono por un momento, dejar el periodista a un lado y darle un abrazo y plantarle un beso como no lo había hecho en todo el día. No sé exactamente qué pasó, qué tipo de llama, las circunstancias en ese momento, aunque ahora pienso que las circunstancias también son así. No sé por qué se enciende la llama, si lo supiera la encendería más a menudo. Dormíamos, despertamos es una producción de Carne Cruda, grabada y guionizada por Patricia Simón. El diseño sonoro es de Eloy de la Haza y Javier Gallego. La coordinación de Celtia Tabeallo. La web 15mpodcast.com la ha diseñado Pat Galiana y la ha maquetado Álvaro Vega. Enrique Flores hizo la ilustración del podcast. Adrián Fulques, la banda sonora, y la canción original es de Nacho Vegas. Yo soy Elena Gómez, dirigido por Patricia Simón y Javier Gallego.